capítulo, como decía, soy co-chair del capítulo de España, de Catalyst 2030, entre otras cosas, pero esta sesión nació desde un lugar profundamente desde el amor. Fue un encuentro que tuve en el Wellbeing Summit el año pasado, en junio, con una persona que me marcó, que me habló de su vida desde un punto de vista filantrópico que no solamente conectaba conmigo a un nivel muy esencial, sino que me abrió las puertas a hablar de esto y a poner un poco en abierto la posibilidad de desvirtuar esa imagen que tiene que ver con la filantropía como unas personas que están en un lugar y otras que intentan atrapar lo que esas otras personas tienen o intentan conseguir como si fuera una carrera, ¿no? Toda esta visión que va más allá de la filantropía, con un punto esencial que tiene que ver invitar a las personas a volver a florecer. O si ya están en ese camino, que lo celebro, poner un poco en el centro de la cuestión que el florecimiento humano es de alguna manera la verdad para impulsarlo todo, ¿no? Así que muchas gracias Irene Milleiro, muchas gracias Matthew T. Lee, muchas gracias Ana Claudia González y muchas gracias a Matthew Patton por estar aquí acompañando esta sesión. Gracias a todos los que os habéis conectado y también a los que nos veréis y a las que nos veréis después en la grabación de esta sesión, que será difundida a través de los canales de Catalyst y los propios canales personales. Vamos a comenzar un poco con una proyección que Matthew Tilly nos quiere compartir y después pasaremos a una conversación más abierta. Adelante, Matthew. Okay, great. Thank you. Share my screen. All right. Is the slide visible? So I would start, and this will probably take about 10 minutes just to kind of help frame the conversation. I think the conversation will be more transformative than just a few framing slides. But I would note at the outset that I'm not an expert on philanthropy, but I have worked with some philanthropies who are interested in systemic change. And so as I was just sort of reflecting on the topic and some of my experiences, I thought it might be helpful to share. I think, you know, philanthropy plays a role, but what is sorry, getting some feedback. What is the role of philanthropy in a multi-sector approach? I don't know if we can mute that. Hi, could we ask everybody to mute, please, or can one of the co-hosts mute people as they enter? Thank you. Great. So, you know, I would say that some of my affiliations here, the Baylor University Institute for Studies of Religion, the Harvard Human Flourishing Program, the Stony Brook University Center for Medical Humanities, Compassionate Care and Bioethics, all of these university programs are engaged with philanthropy and engaged, of course, in the education sector, engaged with the business sector. So there are already lots of collaborations across sectors happening in and around these centers. And so I'm involved in some of them. And, you know, I think that in order for us to make progress on systemic change, there is a role for all of these different sectors to play. So I'll just share a few thoughts about that. What I think would be helpful is if all of these different groups and all of these different sectors could align around a framework for complete well-being. And, you know, we might say the fullness of life. We use the word flourishing to signify that. And we talk about multi-systemic models of flourishing. So at the Human Flourishing Program,
You can see one image here of one of the frameworks. This is for the flourishing of individuals. And we say that most individuals in most parts of the world, most of the time, would rather be happy and satisfied with life than dissatisfied. They would rather have good physical and mental health than poor physical and mental health. They would rather have a higher sense of meaning and purpose than less meaning and purpose. They would rather develop good character and virtue rather than becoming bad people. And they would rather have satisfying and healthy close social relationships rather than having fractured and unhealthy relationships. So these are pretty much human universals. And, there's probably other domains that could be included, but this is a good starting point. And we say that family and work and education and religious community and other sectors are all pathways to experiencing these domains, or perhaps sometimes inhibiting these domains. So it's helpful if we have in our minds an idea about the target that we're aiming at. And if flourishing is helpful for that, and when we say flourishing, we don't just mean the individual, we mean flourishing contexts, and that would include the natural environment, that would include communities, nations, and the sort of global systems that affect all of our lives. For those who are religious or spiritual, it would also include a sacred story that helps to give meaning to individual and communal life. And so when we think about flourishing as a multi-systemic model, it's helpful to look at this center image here, life improvement science. This is really an attempt to talk about the experience of well-being for well-doing, and then for the well-being of others. So our own personal development, our education, our skill acquisition is to promote our own well-being, but also so that we can do well for others and eventually create, as the top part of the pyramid suggests, long-term well-being and solve global problems. And then the other image here, the circle, is showing us, this is from the International Federation for Multiple Sclerosis, is showing us in the top left here, me. This is the individual. This is our physical health, mental health, attitudes and beliefs, etc. And then our immediate circumstances, our workplaces, our homes and local communities. And then at the bottom, our wider environment, national stability and security, laws and policies, economy, culture, etc. So when we start to think about the promotion of flourishing, we can think about that happening across different levels of analysis. We can think about that happening across different domains and across all sectors. And so we are involved, as I'll mention later, in some conversations about developing a more universal framework so that everyone can see how their own lives and their own experiences relate to the aims that we are collectively developing. So we have several processes happening now, including the Global Flourishing Study, which is an attempt to measure flourishing around the world in 22 different countries, following the same individuals over time once a year for 5 years. 240,000 individuals will have nationally representative samples. And so we'll learn what affects self-reported flourishing according to this Harvard domain and some other outcomes that we've selected. And that's kind of a top-down deductive approach. But we also are starting a more grassroots inductive approach, where we're just exploring in conversation, what does flourishing mean, without imposing any framework at all. And so that work is just getting started and is a nice parallel process to the Global Flourishing Study. But it's, certainly the Sustainable Development Goals and the Inner Development Goals and many other frameworks are helpful here. But, why do we want to
work towards inner development and sustainable development, ultimately, I would argue it's about flourishing. And so not just human flourishing, but flourishing for the planet, and for those who are spiritual and religious, flourishing in a deeper, more sacred kind of sense. And so I think it's helpful as I reflect on some of my own experiences working with philanthropies to try to advance these kinds of initiatives, that oftentimes we aim for something higher, some shared values. So you can see in this color-coded framework here that there's a green individual stuck in an orange setting, where the setting is really oriented, and this applies to public universities and large corporations, and probably many philanthropies as well, and certainly many processes that I've been involved in with philanthropies to try to advance some of these flourishing initiatives. The emphasis is on competition and innovation. And it often feels like we are not quite at the level of shared values. And certainly my experience, and I know many others, I talk with not only academics, but people who are chasing grants to do this, transformative work. It's difficult sometimes to connect our higher purpose and our sense of wholeness with the scramble in these competitive environments. And so the practice of the work, and especially in the context of working with philanthropies to fund it and working across sectors, there's often an experience of a kind of mismatch, where we want to do deeply transformative work in the direction of shared values, higher purpose, and wholeness, but there's a framework imposed that's more aligned with this orange level of competition, and sometimes I would say dehumanizing and ultimately harmful processes that are not designed for the long run. They're designed oftentimes for a demonstration project. And then once you demonstrate that it works, there's no funding to continue it, because the idea is innovation. We want something fresh. We want something new. We're not trying to sustain something that has already been shown to work. And so this is sort of demoralizing. And I remember one recipient of a MacArthur grant, which is basically a no strings attached award for people who've really demonstrated an amazing track record. She told a group that she was going to spend part of her time and effort for the next few years, now that she was relatively free from deliverables, helping philanthropic organizations understand the unpaid labor that's involved in seeking funding and trying to keep things going, and how difficult that was. And could we reimagine a more relational approach? And I would say here that I've been fortunate to work with Legatum, which has funded some collaborative work we're doing with Harvard and Oxford to reimagine a free online course titled Leadership for Flourishing that we had offered. And they take a more relational approach, and it has been a welcome change to some of our other experiences. When we think about flourishing, there are certainly relational roots to a flourishing individual. So we can see in this iceberg model of systems thinking, we can see above the waterline, the visible event here is that an individual person is flourishing, but beneath the surface are things that are not as easy to see without some kind of method to surface them. So patterns of behavior, trends. How does this person relate to the experiences of their friends, people they haven't even met, who determine in important ways the flourishing of their friends, which then help shape their own flourishing. And so when we think about our flourishing network that we started
4 years ago at the Harvard Human Flourishing Program, we talk about the pursuit of truth in the company of friends. And this is a beautiful motto from a college in California. And we want to emphasize that we are becoming friends. We're working on the relational roots of flourishing for ourselves as we do this, rather at times exhausting work. And so then we can ask the question, are the underlying systematic structures organized for this kind of relational flourishing? Are we really attending to whether we're becoming happier and more satisfied and developing greater meaning and purpose and character and, virtue, et cetera, deeper, close social relationships through this work that we're doing? Or are we becoming burned out? And do we feel like this is a very extractive kind of process? So what are the structures? And then what are the mental models at the base of this iceberg? And again, how do we understand a person? What is a person in an ontological sense? Like, what does it mean to be a human being? And then do we treat persons as persons, or do we treat persons as things? Do we objectify persons? And so I would say, a lot of my experiences have been oriented recently towards more relational ways of moving initiatives forward. And it's, sometimes a challenge working with not just philanthropies, but groups in other sectors who have a very different orientation to a person. A person is something to be exploited so that we can extract achievement from them. And so, do we treat persons with love? That, part of the answer to that question is going to be, what do we think a person is? And what do we think our deeper purpose is in doing this work? There's just a great deal of burnout that I'm seeing, and I've experienced some myself. And I would say one example of a group that has become more intentional about flourishing and naming flourishing in its kind of complete multi-systemic, multi-level sense is the Kern National Network for Flourishing in Medicine, which just this year added the word flourishing to its title. And you can see their North Star here, their integrated framework, which starts with the kind of roots of caring and character, and then developing practical wisdom to promote flourishing across levels of analysis, from individuals to medical and health profession education, to health systems, to the wider society. So they have come to appreciate the relational roots of flourishing and are seeking to work more intentionally and skillfully towards this deeper shared purpose of multi-systemic, multi-level flourishing. So it's exciting to see these shifts. And I guess what they would probably say is, well, we were doing this already, so let's just name it. But I think by naming it, we can actually become more intentional and more effective at it. And then I think I'll end with this. My time is probably up at this point, but certainly looking forward to the conversation. Another group that we're working with is Humanity 2.0, which wants to build, again, this comprehensive understanding of human flourishing, one that a lot of people, perhaps everyone or most everyone, can get really excited about, and to know that the Sustainable Development Goals and the Inner Development Goals and many other frameworks are all informing this work, which is about holistic flourishing across levels, and to identify the current impediments, including some of the ways in which philanthropy is organized that might be more extractive than regenerative, and then removing these impediments by sourcing and scaling bold and innovative solutions. So really developing connective tissue so that spiritual groups, industry groups, policy groups, academic groups, and others can come together regularly to share across these sectors, and to develop frameworks that integrate the insights that they are seeing
and to work together. And then, of course, we go back to our silo and we work for a while on our own more specialized issues, but then coming back together regularly. So doing this in an iterative way, I think is really helpful. And then I see my friend Jim on the call today, and one thing he noted as part of a conversation is, philanthropy often means using some small percentage of your investment interest to your financial interest that you make off of investments to invest in good works. But what are the other things that you're investing in to generate that interest? So how do we imagine all aspects of philanthropy as oriented towards flourishing? And if we're making our interest, our financial interest off of investments that are harmful to flourishing, then it seems out of balance to spend 5% of ill-gotten gains on something noble and be perpetuating these impediments with the other 95% of the wealth that has been accumulated. So I look forward to the conversation. Thank you for the opportunity to provide just some brief framing remarks. I'm excited about what the KNN is doing, what Humanity 2.0 is doing, and what a number of groups are doing now to ask the question, in everything we do, is this extractive or is this generative or even regenerative? And so it doesn't mean in this narrow initiative, but in everything that we do. And how are we incorporating the SDGs and the IDGs and other kinds of metrics to know that we're making a difference? And how does that then fold up into this broader framework of flourishing for all people and for the planet, and again, for religious and spiritual folks, in a manner that honors the sacredness of life? Thank you. Wow, gracias, Matthew, gracias. Gracias por esta apertura de la visión, ¿no? Sobre todo desde un punto de vista que me parece vital y que además creo que la visión de conectar con la llamada ha sido absolutamente en la esencia, y es esta capacidad de transformación, de variar las relaciones y de variar no solamente la mirada de cómo vemos a otros, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos. Si como nosotros mismos nos vemos como personas, o en muchos casos nos vemos como objetos que representan organizaciones o que representan incluso causas en sí misma, ¿no? Gracias por, sobre todo también por traer todo lo que estáis haciendo y por una visión que en este sentido, y hablo a nivel personal, desde España y en muchos lugares de Europa es tremendamente necesario. Bueno, en este sentido sí me gustaría abrir la conversación después de respirar un poco, al menos para mí, porque ha sido ¿cómo lo voy a decir? Lo voy a decir igual a un nivel muy personal. Yo tengo una teoría, y es que energéticamente las cosas están sucediendo ya, aunque no se hable de ellas, ¿no? Pero en el momento en el que se habla, en el momento en el que se les pone nombre, como decía Matthew, las cosas se elevan a otro estado. Eso creo que es una de las cuestiones fundamentales a las que dar importancia, el hecho de nombrar las cosas por su propio nombre. Y no tener miedo de hablar de cuestiones como el amor, como la espiritualidad entendida en un amplio sentido, como lo mágico o lo divino, incluso la importancia de la intención a la hora de hacer las cosas, como bien decías con estos círculos, ¿no? En el que muchas veces hay personas que están dispuestas en una organización, en un círculo que no les corresponde, y esto está generando unas tensiones, aunque sea de manera casi callada, está generando unas tensiones que muchas veces bloquean esa mirada que tú hablabas de generar conexiones para la regeneración, y no tanto en estas relaciones que parece que están todas enfocadas en la extracción, lo que hablábamos al principio en la presentación de la sesión.
esta mirada de que dirigirnos hacia la filantropía o hacia una organización que nos pueda apoyar en un proyecto a nivel filantrópico es un paso a pedir algo a alguien para, de alguna manera, atraparlo, ¿no? Y darle esta vuelta de mirada en el que tenemos las dos personas y las dos organizaciones que nos encontramos la oportunidad de compartir las oportunidades que tenemos que compartir. Así que gracias por eso y abrir un poco la mesa de conversación a la charla al resto de ponentes. Gracias de verdad. ¿Alguien que quiera hablar algo en concreto sobre esta situación con Matthew o comenzamos conversación? Bien, pues entonces voy a elegir yo, ¿qué os parece? Sobre todo por poner un poco en contexto cuál es la situación que desde España podrías ver tú y te voy a pedir, Irene, que contribuyas un poco con lo que podéis estar viendo desde Asoka. Irene Milleiro es directora de Asoka en España. Sí me gustaría ver de todo esto que Matthew nos presentaba y un poco desde tu propio punto de vista a nivel humano, como personas, porque esta es la llamada de hoy, a nivel de personas, cuál es la situación, cuáles son las dificultades que quizás se puedan estar encontrando para llevar esta mirada más humana y más completa desde mi punto de vista a las relaciones con el desarrollo de los proyectos. Gracias, Soraya. Gracias, Matthew, por una presentación muy inspiradora e interesante. Me gustaba mucho, ¿no? Cuando Matthew nos estaba presentando ese gráfico del libro de Lalou, Reinventing Organizations, hablaba de personas verdes en sistemas naranjas, ¿no? Y cómo eso es complicado. Creo que en España a veces, incluso más que naranja, nos podemos ir un poquito más abajo a veces en los sistemas, ¿no? Llegamos incluso a veces al rojo y al bueno, amarillo creo que es, porque creo que hay una cultura, o sea, creo que uno de los grandes problemas aquí es una cultura que creo que tiene ¿no? un origen quizá de la historia más o menos reciente de España, pero una cultura o un contexto muy complejo, muy competitivo, muy jerárquico, que creo que refleja, ¿no? Quizá esos 40 años de dictadura que vivimos, que terminaron hace 40 años. ¿no? Y creo que eso ha dejado una marca muy fuerte en la sociedad española y quizá también en la generación, no sé si llamarle, bueno, pues, pero bueno, no sé, líderes económicos o líderes, entre comillas, digamos, económicos y políticos que existen ahora mismo. ¿no? Entonces yo creo que hay unos obstáculos culturales muy fuertes, esas parte debajo del iceberg que nos hablaba Matthew, del tanto que tiene que ver con los sistemas, creo que legales, políticos, económicos. Pero para mí lo que me gustaría a lo mejor también sacar sacar un poquito de este panel o abrir quizá esta conversación a todos es cómo podemos, ¿no? Desde donde estamos, llevar adelante esta visión y contribuir a ese cambio de mentalidad tan necesario, ¿no? Y no sé si alguno de vosotros a lo mejor tenéis ejemplos concretos. Yo soy una persona muy práctica, me gusta siempre ir a las acciones concretas, pero ejemplos concretos de situaciones, de situaciones, de lugares, de organizaciones, de personas en los que hayáis visto, ¿no? Quizá ese avance hacia el flourishing. Voy a decir algo positivo también de España. Creo que nos ha costado un tiempo, pero que se están empezando ahora a tener unas conversaciones que no existían hace 5 años, ¿no? Sobre el bienestar de las personas, sobre la salud mental, sobre muchas cosas que antes no existían. Entonces, ahora por lo menos creo que no es raro
sacar estas conversaciones a la mesa, pero estamos todavía muy lejos de que se pueda, quizá de que socialmente o culturalmente se tomen tan en serio como se toman otros temas. Pero creo que se está avanzando. Por contar dos cosas muy breves que tienen que ver con Ashoka. Creo que lanzamos el año pasado una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que se llama la Spiritual Changemakers Initiative en Ashoka, ¿no? Y que tiene que ver con que nos dimos cuenta de que muchas de las personas que llegan a este change making, ¿no? a intentar cambiar las cosas a nivel social, tienen una inspiración espiritual muy fuerte. Entonces hemos lanzado esta iniciativa junto a la Trinity Church, que he sido como el principal financiador de este piloto que hemos hecho este año, en el Spanish Speaking World y también en Portugal y los países de habla portuguesa, y estamos como intentando unir a personas o a líderes pues que llegan al changemaking desde esa espiritualidad y viendo a ver qué cosas podemos aprender, ¿no? ¿Qué se puede aprender de ahí para el resto de los changemakers? Entonces eso me parece algo interesante. Estamos avanzando también como organización de emprendimiento social en ese sentido. Y la otra cosa importante, y además es que veo que está aquí la persona que nos está ayudando en España a hacerlo, estamos montando un programa, o hemos montado este año un programa especial para los fellows de Ashoka en España sobre well-being, que está liderado por Mireia Vargas, que es una de nuestras Ashoka Fellows que está aquí en esta conversación. Y estamos viendo qué aprendemos de ese pequeño programa con diferentes Ashoka Fellows para poder extenderlo a más emprendedores sociales, ¿no? Que estamos aprendiendo de cómo es, del well-being, de cómo lo construyen, de cómo pueden trabajar en este flourishing también los emprendedores sociales que lideran un emprendimiento y cómo podemos compartir las lecciones con otros. Estamos en medio de este piloto, pero esperamos que hacia final de este año pues podamos tener algunas cosas y Mireia también nos las pueda compartir. Entonces me voy a callar, pero dejo ahí esa pregunta. ¿Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos juntos avanzar hacia esa transformación del mindset para que el Human Flourishing sea una realidad? Wow, no te calles, Irene. O sea, no te calles, por favor. Gracias por compartir. Y me gustan algunas de las reflexiones. Yo creo que la palabra en concreto podría ser lo que aún asusta, ¿no? Aún asusta la diferencia, aún asusta la diversidad, aún asusta muchas palabras que quizás no se comprenden desde un punto de vista profundo, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el trabajo a un nivel humano, incluso de desarrollo espiritual fuerte, ¿no? Porque muchas veces no se trata de cuáles son las palabras, sino de cuál es su propio significado, ¿no? Quizás ese pueda ser uno de los caminos importantes a seguir, resignificar realmente el valor de los nombres que se ponen a las cosas, porque estamos en un tiempo en el que parece que los proyectos a nivel de papel lo soportan todo. Hay muchísimos proyectos últimamente, no solamente en España, hablando de well-being, incluso de flourishing, y te pones a rascar un poco más adentro y dices, vale, en el momento que traspasas esas palabras, ¿dónde están, como tú bien dices, las acciones que verdaderamente llevan a ese lugar? Incluso a la hora de enviar convocatorias, ¿no? Se abre una convocatoria con unos nombres muy rimbombantes en ese sentido, ¿no? Que parece que están muy alineados, y luego verdaderamente ves que la convocatoria no tiene nada que ver con eso. Y eso también puede estar frenando y refrenando a muchas organizaciones, emprendedores y emprendedoras sociales que tengan buenas ideas no solo en el país, sino fuera de aquí, y que se tengan que marchar fuera a otros fondos filantrópicos que ya estén más alineados a un nivel más profundo con eso, porque la respuesta aquí aún sigue siendo wow, y esto lo digo a nivel personal, wow, no se puede poner la palabra consciente en un Horizon Europe. Entonces, bueno, hay una serie de cosas importantes que trabajar en ese sentido, y te agradezco un montón que no te calles, de verdad. Gracias, Irene. Wow, me gustaría si
si tenéis que compartir en cualquier momento, que la conversación sea abierta, ya sea por parte de los ponentes o quienes estáis participando, porque puede ser muy rico. Además, hay muchas personas que conozco las vinculaciones, ¿no?, entre todos, así que es casi como un momento muy, muy familiar. Pero sí me gustaría en este sentido, casi un poco por alusiones, que Matt de Catalyst 2030, Matthew Patton, nos comparta cómo ve él la línea que le toca, que es el director de relaciones con donators de Catalyst 2030, y cómo gestionar todas estas, de alguna manera, todas estas relaciones entre la necesidad de conseguir fondos, la necesidad de estar alineados con quien tiene esos fondos y no caer en esa trampa, como decía Irene en algunos momentos, no caer en esa trampa en la que tienes que llegar al punto en el que la gente lo comprende y no pasar más allá, ¿no? Sure, thank you, Sarah, and to Irene and Matthew. Great to be here with you all today. Thanks for having me. So, as Sarah introduced, my name is Matt, to distinguish from Matthew, who we have speaking with us also. Now, I'm based in Amsterdam in the Netherlands, and I approach this whole relational subject from quite a different angle. It's not theoretical, it's something that's quite innate. And often when I describe what I do, I often describe myself as a relationship fundraiser at the very heart of everything I do. And I think this has probably come, and I'll share a personal bit of my background with you. This has probably come from many years ago. I trained to be an actor, and I was a really bad actor. So I stopped doing that because it was much better for audiences not to have to see or hear me. And so I just thought I'd try my hand at something else. And I've always been very interested in social and environmental issues. And I've spent 25 years working with mainly individual philanthropists, but maybe in the last 10 years with private sector organizations. And at the heart of all of this, it's been about building relationships with other people in order to negotiate, in order to tell stories, and in order to bring people on a journey. And often as a fundraiser, and I think, Soraya, this is what you just said, you know, you are often at the very center, you're the conduit to the organizations, you are the storyteller, you're the connector, or as some people might say, the weaver of relationships. And so I've been on a really interesting journey myself, having joined Catalyst 2030. 3 years ago. I came from a very institutional background, working in for institutional organizations. And I was very much that green man, I think, Matthew, that you had in your model, that was sort of stuck in models and principles, and I was kind of here. And then I came to Catalyst, and I started to argue with my boss, Giroux. Don't tell her I said this, but about things like, but what value are we creating here? What's our return on investment for what we're putting in here as human beings to this movement? And how do we capitalize on that? And we kept having terrible arguments because she was telling me that my values were completely wrong. And so I had a bit of a personal crisis because this was the way that I'd spent 25 years working, you know, in as that green person, trapped within those models from my education, from, you know, the type of work that I was doing. And it took me a long time to really, and some deep reflection, some deep listening and thinking about what type of leader did I need to be in order to facilitate the success that we needed on behalf of social entrepreneurs and systems change entrepreneurs. And so what I began to realize is that all of those old models, everything I'd learned, were kind of out of the window, and that we needed to be much more relationship orientated, putting the we before I. Everything needs to be in pursuit of the movement. We can't be proprietary. We need to be open source. We need to be collaborative. And all of these things are really in the DNA of Catalyst 2030.
And I was very skeptical about it to begin with, very skeptical. But I've seen some amazing things happen in a really short time at Catalyst 2030. And I think this is around the approach that we take to ecosystem development, to create a more enabled environment for social innovation. And I think, looking, Matthew, back on your model before, I think the model talked about spiritual and academic and industry and policy all having a key role to play here. And when I think about the way that Catalyst 2030 approaches that ecosystem development, we are working across all of those. You were almost describing our theory of change as an organization. So we are working with academics, we are working with governments to change policy. We're working with funders to change their mindset, their behavior, and their practice. And we're also celebrating where we're seeing success. So we've had Catalyst 2030 awards for 3 years on the run. And we know that when we use something called the 7 C's of collaborative systems change, the top one of those is around celebration and collaboration. And so we're celebrating exemplar practice, where we're seeing progressive funders who are already taking significant steps to challenge the status quo, to think differently as an organization, to think longer term, systemically and sustainably about their giving, so that they're not just continuing to give project funding and not addressing the root cause of the issues that many of us here are passionate about and spend our lives and dedicate our lives to. So I've seen some really exciting things happen in Catalyst 2013 collaboration. I'll give you a couple of very quick examples. So we have a collaboration called the Catalyst Hub. Many of you will have heard about it. We have a pilot, which is now being supported by the Bill and Melinda Gates Foundation. And this is looking at how do we give support to systems change social entrepreneurs that is financial investment, but beyond the check as well. So how do we create a whole provision of service, whether that be strategic support, whether that be comms, whether that be linking you to networks to be able to scale impact. So this is a whole holistic approach to supporting, and it's called the Catalyst Hub. And already we're starting to see there's lots of interest. We've got another big foundation that's just ready to announce their support for it as well. And this whole concept was developed in collaboration. We brought academics to the table, we brought funders to the table, we brought social entrepreneurs to the table, giving social entrepreneurs a leading role in all of this. And in collaboration, we think great things are happening. So watch this space to hear a little bit more about that. I think perhaps I'll leave it there because I'm conscious I've spoke for some time, and hand back to you, Soraya. Thank you. Muchas gracias, Matt. Yo creo que aquí se ven bastantes ejemplos, ¿no? Sobre todo de estas líneas que marcan la diferencia entre las personas que están en las posiciones de alguna manera estratégicas de las organizaciones, ¿no? Es algo bastante importante, no solamente en el cambiar la mirada, ¿no? de los financiadores o de los filántropos, sino de las personas de las organizaciones que gestionan este tipo de relaciones también, porque indudablemente, aunque representemos cada uno lo que representamos en nuestra organización, somos personas y mi propio juicio, mi propia forma de ser, mi propia forma de estar abierta a las cosas hace que se generen unos sesgos que muchas veces son no solamente inevitables, sino que son incontrolables, ¿no? Entonces, me parece súper acertado esta visión de compartir a nivel personal de dónde venías, ¿no? De dónde venías y lo que te encontraste por el camino para llegar al lugar donde estás ahora. Estupendo. Vale, sí. Hay algo importante en todo esto y Matthew lo ha dicho además en su presentación, es el valor del amor y poner el amor como una representación máxima de la situación y de lo que yo conozco humildemente a Ana Claudia González, que es del
instituto estratégico para Clarity, ¿no? Ya habéis compartido un poco antes en el chat, pero ella también es co-chair de capítulo de Portugal, de Catalyst 2030. Yo creo que Ana Claudia es una de las personas que no solamente eleva el significado del amor a algo mucho más amplio que lo mental, ¿no? O lo lógico, que muchas veces es lo que comprendemos, sino que es alguien que practica con ello. Así que me encanta que estés aquí y que puedas compartir no solo eso, sino todo lo que tú quieras siempre. Muchas gracias, Soraya, muchas gracias a todos ustedes por compartir y estar. Y como dice Soraya, yo suelo definirme como alguien que cree profundamente en el amor. Y lo tomo como mi moto de vida. Y es con base en el amor que intento hacer todo lo que hago. Y cuando hablo del amor, hablo de cosas que tienen que ver con esta visión del otro como un ser amoroso, como un ser que puede, a través del amor, crear realidades. Y esto, por alguna razón, a lo largo del tiempo lo aislamos de las personas y lo aislamos de lo que hacemos. Y nos ayudó a traernos hasta donde estamos, pero no creo que nos ayude a llevarnos más allá. Y el punto es cómo vamos a rescatar esto que sabemos hacer muy bien y muchas veces nos olvidamos. Porque cuando hablamos del trabajo, hacerlo con amor es hacerlo pensando en este propósito más profundo. Es hacerlo no solamente para mí, sino para nosotros. Es agarrar los retos del mundo desde una perspectiva de servicio a los demás. Entonces, yo lo veo así, yo lo siento así, y algunas de las personas que están aquí presentes con quien trabajo y con quien desarrollo algún pensamiento, saben que muchas veces así que me presento. Yo soy esa persona que viene desde ese espacio. Y esto no quiere decir que no conozca la realidad corporativa, porque desde ahí hice gran parte de mi carrera profesional. Cuando Irene decías, oye, ¿dónde hay locales que se puedan dar como ejemplo de florecimiento? Yo siempre como CEO, y estamos hablando de las cosas más grises del mundo, banca, tecnología, ¿no? En esos espacios es posible florecer si lo haces desde el amor. Es posible crear condiciones para que las personas florezcan. Y lo que me di cuenta en esos entornos es que cuando miras a las personas desde una mirada del ser amoroso que cada uno de nosotros es, y le das la oportunidad de expresar eso, los resultados tangibles, y ahí hablo del mundo más concreto de la materia, los resultados monetarios, los resultados en términos de deliverables, de los entregables, de lo que produces, son mucho más grandes de lo que puede suponer, porque la gente está haciendo las cosas desde ese espacio. Si miras a alguien desde el amor, la persona te devuelve eso. Y cuando estamos así, pues el resultado es mucho más grande. Tomando lo que Matthew nos compartió y compartiendo también con ustedes cuál es mi pregunta clave y la que voy explorando siempre, es cómo desde el liderazgo podemos crear estos espacios de florecimiento y garantizar que no perpetuamos todas las acciones y visiones y conceptos de inequidad
O sea, cómo estamos frente al liderazgo, cómo estamos frente a nuestras personas, a nuestros equipos, a las personas con quienes interactuamos, no solamente para crear un espacio para que todos podamos florecer, sino que también garantizar que no estamos perpetuando las limitaciones que nos hacen estar donde estamos. Y son tan imperceptibles esas limitaciones que eso para mí es un enorme reto. Y es, vamos, cuando hablo de limitaciones hablo de cosas como estamos hablando español, inglés. En esta sesión estamos intentando traer el lenguaje del alma de cada uno. Y yo me siento medio mexicana, medio del mundo en general, pero sé que mi alma habla portugués, por ejemplo, ¿no? Y hasta qué punto con esto de intentar crear lenguajes comunes no estamos limitando nuestra capacidad de comunicar y no estamos perpetuando el acceso a las ideas, el acceso a la voz de muchas gentes que no hablan ninguno de estos idiomas que son los más conocidos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos desarrollando inteligencia artificial maravillosa en muchas cosas, pero hasta qué punto esa inteligencia artificial no está siguiendo incorporando las inequidades que tenemos? ¿Cuál es el acceso a la gente, a la tecnología de la gente del sur? ¿Cuál es el acceso a este tipo de tecnologías de las poblaciones más vulnerables? Entonces, ¿cómo estamos metiendo el amor en todo esto? ¿Cómo estamos trayendo esa perspectiva de respeto y de profunda conexión con el otro? Y dándole el honor al otro de que es ese ser de luz. Entonces, Jim, en el instituto tenemos esta idea del homo lumens, el hombre de luz, y creemos mucho en esta visión, porque es esa energía amorosa, es esa luz que nos hace vivir y que nos hace hacer la diferencia y construir el mundo a nuestro alrededor. Entonces, Matthew, me encanta el trabajo de Matthew, sin duda ninguna, porque trae todas estas cosas que yo voy haciendo por la vida, él lo trae de una forma muchísimo más ordenada y seria. Y sin embargo, sigo preguntándome cómo yo personalmente y todos nosotros podemos estar atentos para que no repliquemos las condiciones de desigualdad que nos trajeron hasta acá. Entonces, esto es de ahí, con amor para ustedes. Ahora yo respiro y me tomo mi tiempo. Gracias, Ana Claudia. Y fíjate que esto es muy importante. Si me puedo tomar el tiempo de unos minutos, creo que el punto principal, o al menos lo que nosotros vemos desde The Languages of Energy, es la necesidad de crear espacios donde las personas puedan ser. Donde las personas puedan ser en un sentido absolutamente libre. Y libre me refiero a un sentido en el que no solamente no representes nada de tu organización, sino no representes nada que tenga que ver con la posición que en tu familia debes tomar o que en tu círculo social esté comprometido a que tú seas, ¿no? Entiendo que eso es muy complicado, soy plenamente consciente, pero precisamente por eso creo que es una de las cuestiones fundamentales, porque los cambios en los círculos comunitarios, círculos sociales, organizaciones, nunca van a ser de alguna manera desarrollados si no se desarrollan los cambios a nivel profundo desde un lugar interno en las propias personas.
Somos las personas las que tenemos la capacidad de hacer o no hacer las cosas y nuestras creencias, nuestra espiritualidad, nuestras inquietudes profundas son, desde mi punto de vista, lo que marca el camino que seguimos en la vida, ¿no? Luego hay muchas circunstancias y soy perfectamente consciente también de que esto implica tiempo, pero muchas veces hablo de comida porque fue lo que verdaderamente me conectó desde niña con el amor, la comida. Y es que la comida, cuando tienes tiempo, está mejor. La comida necesita de unos procesos celulares, de unos procesos químicos, de unos procesos físicos en los que el tiempo es muy importante. Y muchas veces a nivel humano estamos llegando a momentos en el que el tiempo es lo único que no permite las cosas. Incluso intercedemos en cortar desarrollos y procesos porque no hay tiempo para hacer otra cosa que se debería hacer, pero ni siquiera hemos otorgado el momento necesario de que ese proceso suceda. Entonces, creo que esta parte que decía Ana Claudia de no perpetuar de donde venimos necesita de un cambio absolutamente, de dar importancia a las personas como seres únicos e individuales. No como un ser individual que se aparta del mundo, sino como un ser individual que se incluye en un mundo en el que toda la diversidad está contemplada. Y bueno, quizás para los que no me conocéis, yo no soy nada de discursos, o sea, todo lo que digo es verdad. No soy nada de poner palabras en proyectos que signifiquen algo porque ahora estén de moda. Yo llevo siendo así desde que nací, para lo bueno y para lo malo. Desde los 8 años me he visto implicada en acciones filantrópicas pues por acto divino de haber caído en una institución en el que así se fomentaba y a mí me dieron la oportunidad de ser en ese sentido, aunque la sociedad no me permitía ser muchas otras cosas que yo era, pero eso, que creo que es algo que marca un nivel muy profundo de mí, sí tuve la oportunidad de desarrollar y así ha sido el resto de mi vida. Creo que hay algo importante y es que las personas que somos así somos denostadas por este concepto de grupo de control del que hablaba Ana Claudia, porque claramente es mucho más costoso mirar las cosas desde un lugar en el que te atañen a nivel personal que lo que pueda ser lo que supone algo escrito en un proyecto, ¿no? Por eso considero que las empresas, los proyectos, incluso en la vida, las personas que están conectadas con su propio propósito desde un lugar vital, desde un lugar divino, son personas que independientemente que a nivel social parezca que hayan tenido éxito o no, están haciendo algo en el mundo para generar estos cambios. Entonces, bueno, yo suelo decir que muchas veces puedes acabar en una cuneta sin un euro al final de tu vida y dejar un legado para el futuro que sea verdaderamente transformador. Así que eso también pienso que es importante ponerlo sobre la mesa. Cada uno tiene una mirada de lo que es el éxito y es importante abrir que este florecimiento tiene muchas maneras de verse, ¿no? Así que gracias a todos, sobre todo por dejarme compartir estos minutos. Sí me gustaría, estamos un poco en la recta final, nos quedan aproximadamente algo más de 20 minutos para terminar. Si las personas que estáis en la conversación tenéis preguntas, queréis compartir algo, claramente ponentes, pero también las personas que están participando, estáis plenamente invitadas porque muchas veces las cosas que suceden en el momento no se saben hasta después. Y ahora mismo yo estoy convencida, porque además así lo siento, que están sucediendo cosas a las que yo no le puedo poner palabras y que sucederán en el futuro de una manera más tangible, aunque yo ahora no sea capaz de decir qué son. Pero suceder ya están sucediendo. Así que gracias a todas y a todos por compartir. Hola, muy buenas. Quisiera poder ofrecer estos A mí comentarios nos en escuchamos. portugués. ¿No me escuchan?
Sí. Quisiera poder ofrecer los comentarios en portugués, pero aún no. Oh, sorry, lo siento, Jim. Para la próxima, lo solicitamos. Para la próxima, Lo que pasa es que- me hace falta más tiempo en Portugal, donde se habla bien el portugués. But I'll continue in English. So I'm fortunate to have a few of you as colleagues working on these things. I wanted to make two comments to the things that have been talked about earlier. One is some of the work that's happening with our colleagues in Spain. Ana Claudia and I taught a couple of years ago now in Madrid at the Politécnica de Madrid, where they have the Center for Leadership and Technology, is doing work with the green organizations that Matt mentioned from Frederic Laloux, and a lot of work on how to bring flourishing in the human development in. We're also doing a lot of work with the University of Francisco de Vitoria, where Matt and I have a colleague, Veronica, who's working, and they're supporting us. We're actually, the Global Flourishing Study also has 5,000 respondents that are participating are from Spain. And so we're actually forming a team with the University of Francisco de Vitoria, with me, with the SADE, and with the Politécnica de Madrid to look at that data over the next 5 years. And we're actually seeking a social anthropologist or somebody. So if you're interested in that in Spain, please let me know. I've put my contact information in there. But we're forming a team to be looking at that data for Spain. Very rich data, 5,000 Spaniards answering that. And there are those groups that are already beginning to work on flourishing, human flourishing, and how do we measure that and put that into projects. The ITD, UPM that Ana Claudia and I taught with also, I mean, they're doing those. So I think that to me, the exciting and good news is that there are a lot of people out there now working on human flourishing in very practical ways in many different disciplines and many sectors. That's actually how I met Ana Claudia quite a few years ago now. She was one of the cases we found of a group doing this within a very large banking IT function, as she said, about as gray as you get, as she described it, but doing it and showing that you can. And to me, one of the key factors that groups like Matt and I and others are doing is trying to figure out, how do you find those people? And how do they know that that's what they're doing? And how do they learn from each other? So some of the examples that Ana Claudia gave in our work at the Institute for Strategic Clarity and my participation with Matt at the stuff at Harvard and Oxford is to try to say, is it possible to come up with some form of measurement that we can agree on that's not trying to describe everything, but to help us identify where are you on the continuum of you're trying to say yes to your future? What is your yes towards flourishing and the experience you want to have, and what is possible to do? So one, how do you know where you are on that path? And is there an objective way that we can measure that with your subjective experiences and objective outcomes and those things? And then second, can we start to identify as humanity people all over the globe that are actually doing this really well? And the ones that we found, our survey now is got 132,000 people have described their groups in 126 countries. And we found thousands of these everywhere, right? And those are just the ones that we're being able to find. But the point is that they're everywhere. They're not just where the rich people are. Right. And so then how do you find them and how do they recognize each other? And I'll just finish with one comment. One of the interesting things that we're finding is most of them knew that we have found and worked with, know that they're doing something different. They've known that for 30, 40 years. Ana Claudia was one of those. He said, I know that I'm weird and different in being successful, but I don't know that there are other people that are doing this too, because they're not in my geography and they're not in my industry, or at least not obviously, because they don't know how to look for others like themselves because they're so unique in their industry right now. So can we find ways like the Global Flourishing Study, like the total value generated that we're doing in the Institute, these kinds of things, to say, is it possible not to describe all of humanity with measures, but to find ways that we can identify where we are and where others are, so that we can see that actually, we believe hundreds of thousands of groups have already figured out how to live this way. And they've been living this way for decades, and they don't know that they're doing that, and we don't know that they're doing that. So there's no way to find them and learn how humanity's already figured this out.
So we don't have to invent it. We don't have to go to Mars to figure this out. It's right here, and we just have to be able to find it and then learn it and learn with and celebrate that. And so a lot of the work most of you are doing that I know of is fantastic in that. And there's actually a good note, and that I will finish with this, is in the United States, the largest philanthropies, the largest foundations are actually trying or are trying to give voice to trying to move beyond philanthropy in a systemic way. And it's an initiative I've been participating in where they're looking at what are the root causes of the systemic inequities and how can they move beyond that from within the industry, from within philanthropy. And if you're interested, I can also connect you to that work or finding out about it through the Growth Philanthropy Network with colleagues at Anna Claudia, and I've also worked quite a bit with the Social Impact Exchange with them. So there are groups that are trying to do this. So yeah, I'm very excited about it. Thank you. No, gracias a ti, Jim. Gracias por estar además en la sesión y compartir todo este trabajo que bueno, yo puedo conocer lo que hacéis por el regalo de tener a Ana Claudia cerca y sobre todo me parece importante dos cosas con las que has conectado y es un poco desde mi visión o desde la visión que trabajamos en el Voices of Energy es que el concepto de la innovación no tiene por qué ser inventarte algo que no exista o lo más raro del mundo, sino este respeto, además, por buscar la reconexión con cuestiones ancestrales que han quedado aplastadas en muchos momentos, no solamente por la globalización, sino revolución industrial, por el ritmo de la vida. Y de alguna manera, esa búsqueda en cosas que ya existen y que generaron florecimiento en el pasado y que parece que ahora son denostadas como si no significaran nada y parece que viniéramos todos a resolver el mundo inventando mil cosas que nadie ha inventado, ¿no? Creo que eso se basa en un respeto por el pasado, en un respeto por los ancestros y además aquí me dirijo a algo también a un nivel espiritual, ¿no? A todo lo que tiene que ver con otro multinivel, a un respeto a todos los seres y a todo lo que tiene que ver con la energía en sí mismo. Creo que eso es fundamental. Wow, esta conversación es una pasada. O sea, gracias. De alguna manera ya la intención que puse, y además esto lo tengo que confesar, la intención energética que puse para que sucediera esta conversación claramente tenía que ver con que algo así sucediera, pero en el momento en el que sucede, las cosas te remueven muchísimo más. Así que esto ya a nivel personal, agradecer con todo el corazón. No solamente el que estéis aquí, sino el que estéis desde un lugar desde una posición tan humana y compartiendo a un nivel vital tan profundo. Creo que también es un regalo para las personas que lo puedan ver en otros momentos, aunque es cierto que las cosas cuando suceden, energéticamente suceden en el lugar y en el tiempo y después todo cambia. No quiero decir que no valga la pena, porque por supuesto no tiene nada que ver con eso, pero el volver a conectar con la importancia de que las personas tengamos experiencias de vida por nosotros mismos, no por lo que veo en un vídeo, por lo que me enseñan las fotos del viaje de otra persona, sino las propias experiencias, creo que es algo muy importante para cambiar verdaderamente no solamente el estado de salud holístico de las personas, sino el cambio que todos buscamos, que volvamos a tener experiencias por nosotros mismos. I add one comment. Wow. I think is really powerful about what most of you in this group are doing, to just name that, is most of the groups that we have found that are living that next level are what we think are call themselves unconscious competence. I didn't know what it was I was doing. It just works. And so one of the things that they're trying, what we found is that they often try to explain what they're doing from an old narrative that you were just pointing at. And to say, oh, out of scarcity, this is how we're doing something better. Or out of abusing people, we're trying to engage them more.
And so what a lot of you are doing is very explicitly saying that's not the narrative that's actually working in your system. It's actually a different narrative. And having the courage to say you're actually using the terms we've used for hundreds of years across cultures. It's called love. You're actually talking about collaboration. And if you continue to look for how to explain your competence out of the narrative that's the narrative that exists today, out of scarcity, aggression, extraction, those things, you're not going to find a way to describe what you're actually doing. So there is another narrative, and the words have existed for a long time. And what we found is as we bring that narrative to these groups, they say, oh, that is exactly what I'm doing. And they can help us strengthen it. And again, that was how I met Anna Claudia. Said, you gave language to something I'd been doing for 10 years, right? But it helped me see it and bring it to my community more. And that's where, like Matt, are saying it, we're going to talk about love and power. And we're going to do this, but we're not doing it in just sort of weird little off-flung places. We're also doing, like I teach in the business school, right? So we're saying, no, you can do this in pretty straightforward places. So anyway, so I think that's also really important to name that new narrative, that actually exists in how people are doing this. I'd like to affirm that, Jim, as you might expect, I will. And just note that, well, first of all, I want to affirm everything that's been said by everyone. So thank you. It's a great gift to me personally to be part of these generative conversations. And I know that the conversation is manifesting in action. And one of the things I put the quote by King in the chat, because if we think of power, and power can be defined a lot of different ways, but one way we can think of power is that it's a kind of self-realization or group realization. It's people creating something in the world, doing something, creating something, taking action in some way. And King noted that oftentimes power can be reckless and abusive. And so the word love gives us a framework and a language for understanding what is reckless and abusive, and then saying, power at its best is love implementing the demands of justice, and justice at its best is power correcting everything that stands against love. So we're not going to do something that is a self or collective realization that works against love as we understand it. Love is as King understood it, which again goes back to this idea of a spiritual language and a spiritual path, that the reason that we care about this is because we don't want to go against the human spirit, the deepest, most noble part of ourselves. And so we are interested in self-realization and collective realization only when it's done in a loving manner. So the means are the ends, as they say. Perdonadme, pero yo tengo que respirar a cada uno porque no solamente son las palabras, sino que hay una carga importante en todas las cosas que se están diciendo en este sentido, y también para mí es fundamental poner en valor la carga de los significados de todo lo que se está hablando aquí. A mí me gustaría terminar con una pregunta quizás un poco más interna, y es: en cada uno de vosotros y vosotras, ¿qué consideráis que podéis hacer en vuestra comunidad como personas, no como quien representáis, para que lo que verdaderamente os es llamado, ¿no?, a nivel de propósito pueda suceder? Un poco en la línea de lo que decía Ana Claudia, ¿no? Muchas veces nos encontramos los raros de esta sesión, que seguramente seremos casi todos, en ese momento en el que no encuentras otros raros o en el momento en el que parece que eres tú la
la única que quizás está teniendo un discurso en este sentido y encontrarse es muy bonito y reconfortante verdaderamente. Pero todos sabemos en esta línea que cada uno tenemos un propósito diferente, aunque tenga un poco una unión central, el eje de todos tengo la sensación que va en la misma dirección, cada uno se va por una línea, ¿no? Si os gustaría compartir desde un nivel más personal qué consideráis, para ver si lanzando eso al universo se pueden poner en marcha muchas cosas. Me lanzo a romper el hielo. Bueno, Soraya, el otro día hablábamos que a mí me cuesta mucho separar, ¿no?, en lo personal y lo profesional. Creo que afortunadamente, porque soy una persona, ¿no? Entonces va todo junto. Yo creo que a nivel personal, quizá, ¿no?, como voy trabajando una visión del mundo diferente con mis hijos, creo que es importante. Que además están en una generación influidos por un contexto muy diferente incluso al que yo estaba influida. Entonces, creo que eso a nivel personal, pero creo que también lo que decía, ¿no?, también a nivel, bueno, profesional, personal, ahora mismo creo que tengo la suerte de estar rodeada, por un lado, o sea, de tener muy cerca una red de emprendedores sociales que creo que muchos de ellos, ¿no?, creen firmemente y están intentando vivir, ¿no?, o ir hacia este Human Flourishing. Y por el otro lado tenemos una red de donantes individuales muy importante también en Ashoka España, ¿no?, de filántropos y donantes individuales. Y creo que es un trabajo también que nos incumbe el ir llevando con nosotros a esos donantes individuales, a esos filántropos, a pensar de una manera diferente. Matthew decía al principio, ¿no?, que hablaba un poco de ese, bueno, porcentaje de nuestras inversiones que dedicamos a la filantropía, pero qué inversiones son. Creo que esas conversaciones tenemos que ser valientes para tenerlas. Y a veces callarnos menos, creo, o en mi caso, callarnos menos como organización y ser más abiertos con esos grandes donantes para, bueno, para ir avanzando en este camino, ¿no? Entonces un poquito más de valentía quizá es lo que necesitamos o lo que necesito yo para ir avanzando esas conversaciones. ¿Alguien más quiere compartir alguna cosa? Nos quedan menos de 5 minutos para terminar, ya sea de lo que hemos planteado o alguna otra cosa. Si alguien siente que no quiere callarse, como lo decía antes a Irene, me encanta que no te calles. Este es el momento, así que gracias de verdad. Yo no me quiero callar. Yo quiero agradecer, porque este espacio es que estoy con piel de gallina y el corazón a mil en positivo. Y a mí me gusta innovar y crear. Y durante toda la vida he creado, y justo acabo de salir de un proceso de transformación donde me he permitido matar, o sea, no matar, el proyecto sigue vivo, pero yo matar esta parte de mi identidad, que era uno de los proyectos, para dejar espacio libre para simplemente ser, ¿no? Y esto ha requerido muchos años de sufrimiento realmente, ¿no? Y de poner mi salud por debajo de la prioridad de los proyectos, que ahí estoy súper alineada con lo que decías, Irene, ¿no? De que separar, a mí me resulta muy difícil separar quién soy de lo que hago, porque hago lo que hago para ser quien soy. O sea, es que no soy quien soy porque hago lo que hago. Entonces está todo como completamente relacionado. Entonces,
ha sido un proceso como muy, muy bonito, o sea, ahora mismo muy liberador, ¿no? Estoy súper libre, hasta me he cortado el pelo, ¿no? Es que me siento que soy otra persona, ¿verdad? Pero porque he permitido que este proyecto, que además es una creación mía, no soy madre, ¿no? Pero es como, doy a luz, ¿no? Pero de verdad ahora ya el proyecto ya tiene 18 y tiene que volar solo, ¿no? Entonces, esta parte de engendrar y luego dar a luz y dejar ir, ¿no? No sé, ha sido como muy, muy liberador y no sé lo que significa realmente florecer, ¿no? Porque me parece que también es una definición que será diferente para cada una de nosotras, pero sí siento como, bueno, sí que algo bonito y como más alineado está por venir, ¿no? Entonces eso. Pues gracias por, bueno, no solo por compartir, sino por ese proceso tan fuerte de soltar para poder ser. Matt, ¿querías decir algo? ¿No? Te he visto hacer Well, así, ¿no? Vale. just gratitude from my side. Thank you, everyone. No, gracias a todos y a todas de verdad. Nos vamos a despedir para ser puntuales. Sé que sois personas con no solamente mucha poca disposición en las agendas, sino que además el tiempo es muy precioso y a veces cuando las cosas han llegado al momento que tienen que llegar, yo solía decirlo además en el pasado, alargarlo no tiene ningún sentido. Es el momento justo en el tiempo justo. Así que gracias por estar aquí. Sé que ahora Alejandra nos tiene que compartir algunos pequeños slides con información sobre estos próximos días de la semana de Catalyst, pero de verdad, a nivel personal ya. De verdad que gracias por estar y por haber formado todo esto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como dice Soraya, vamos a solamente compartir un momento para los eventos de esta semana, igual para los Catalyst Awards y un poco todas las acciones que están llevándose a cabo de Catalyst, para que tengan como conocimiento y pues se animen a mirarlos. Igual, bienvenidos y por favor para que se junten y se unan a Catalyst 2030 y sigamos como todos acá floreciendo. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Gracias. Buena semana. Gracias y buena tarde. Un abrazo para todos.